Dios eterno, te agradecemos, Señor, que nos estés guiando a tener este tiempo, que estemos atentos a tu palabra. Te rogamos que a través de tu Santo Espíritu tú nos des entendimiento de los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy. Lo que está descrito en tu palabra en poco tiempo va a empezar a tener cumplimiento. Los eventos que están descritos en el libro de Apocalipsis, te rogamos que dispongas nuestros oídos y nuestros corazones a recibir tu palabra. Te lo rogamos y te agradecemos, Señor, dándote la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El día de hoy vamos a estudiar lo que nos dice el libro de Apocalipsis acerca de Satanás, de el anticristo y del falso profeta a través de los capítulos 12, 13 y 14. Para ello queremos recordar un poquito el antecedente de lo que hemos estudiado en el libro de Daniel. Vimos en el capítulo 2, en el capítulo 7 y en el capítulo 8 acerca de la revelación que Dios le hizo primeramente a Nabucodonosor y posteriormente a Daniel acerca de los imperios que estaban gobernando el mundo conocido y que de alguna forma estaban afectando al pueblo de Israel. Pero esos gobiernos, esos imperios, tienen algo en común, que es lo que vamos a tratar de ligar con lo que nos dicen estos capítulos de Apocalipsis. Entonces, recordemos que el sueño que tuvo Nabucodonosor era acerca de una imagen cuya cabeza estaba hecha de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies, junto con sus dedos, hechos de una mezcla de hierro con barro cocido. En la revelación que hace Daniel a Nabucodonosor acerca de esta estatua es de cómo estaba percibiendo en su corazón Nabucodonosor su imperio, y nos refleja en el capítulo 3 del mismo libro de Daniel que en su corazón de Nabucodonosor había una soberbia muy grande y una idolatría hacia su persona, al grado de hacer que le construyeran una estatua para que le adoraran, y él revelaba su ira contra los que no lo adoraban, quitándoles la vida. En el capítulo 7 y 8, Dios le muestra a Daniel cómo Dios mira a esos gobiernos, a esos imperios, la forma en que actúan sobre los pueblos que ellos sojuzgan. Y Dios le presenta a Daniel esa visión. A través de la descripción de esas bestias se ve la voracidad de esos gobiernos, de esos imperios. Y ahorita vamos a ver qué es lo que tienen en común esos imperios y qué es lo que va a tener en común el gobierno del anticristo en relación con esos imperios. Vamos a comenzar la lectura del capítulo 12 a partir del versículo 1 del libro de Apocalipsis. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Muchos católicos creen que ese versículo en este pasaje hace referencia a la Virgen de Guadalupe por la forma en que está ataviada, pero la misma escritura nos revela por qué no se trata de esa imagen, sino del pueblo de Israel y del niño que va a dar a luz esa mujer. Se trata del Señor Jesucristo. Entonces podemos checar en Génesis capítulo 37 en el versículo 9 que José, el hijo de Jacob, llamado por Dios Israel, dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Él es la 12ª estrella. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Como vemos, se está haciendo referencia a Israel, pero también podemos ver en Jeremías 3:20 que la palabra dice:
Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Entonces aquí vemos que Dios mira a Israel como una mujer infiel y él le estaba dando el trato de esposa. Entonces dice el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Se trata del Señor Jesucristo si vemos Apocalipsis en el capítulo 19, en el versículo 15. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Dice el versículo 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y esa cantidad de días recordamos que se trata de 3 años y medio que están comprendidos en la segunda mitad de la semana 70 y corresponde ese periodo a la gran tribulación. Dice el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, el arcángel, y sus ángeles luchaban contra el dragón, o sea, contra Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué entendemos aquí? Si Satanás está tanto de día como de noche delante de Dios acusando a los cristianos cuando pecamos, eso quiere decir que Satanás está en la presencia de Dios. Él no está actualmente en el mundo. Entonces cometemos un error cuando decimos, es que Satanás me está atacando, es que Satanás me hizo esto o aquello. No podemos decir eso porque Satanás no es ni omnisciente, ni omnipotente y tampoco omnipresente. Él solamente puede estar en un solo lugar. Bueno, y entonces, ¿cómo se entera que cada uno de los cristianos acabamos de pecar para que Él nos acuse? Bueno, Él también tiene a su servicio demonios. Entonces, ellos nos conocen. No podemos percibirlos, pero están en medio de nosotros, al igual que ángeles de Dios. Entonces, en el momento en que pecamos, ellos le llevan esa información a Satanás y él nos acusa delante de Dios. El Señor Jesucristo es nuestro abogado y él delante de Dios nos justifica a través del sacrificio que él ya hizo en la cruz del Calvario. Dice el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué significa esto? Que en ese tiempo en que esté ocurriendo la gran tribulación, el diablo y los demonios que fueron arrojados del cielo van a estar haciendo de las suyas con toda clase de maldad a las personas que en ese tiempo estén morando aquí en la tierra. Entonces, por eso vuelvo a leer ese versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos,
ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, él va a tratar de perjudicar a la mayor parte de la población de la tierra en ese lapso. Dice el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y este lapso siguen siendo los 3 años y medio o los 42 meses que se mencionan en otros pasajes. Entonces, durante el lapso de la gran tribulación, el diablo personalmente, junto con los demonios y el anticristo, van a estar atacando principalmente al pueblo de Israel, pero también a los demás habitantes de la tierra. Y dice el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Cuando aquí se habla acerca de un río, entendemos que es un ejército numeroso que va para atacar al pueblo de Israel. Y cuando dice el versículo 16 que la tierra abrió su boca y tragó ese río que el dragón echó, se trata de un posible terremoto en el cual se abre la tierra y son tragados esos ejércitos. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí se habla acerca del resto de la descendencia. Recordamos que en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis se habla de los 144,000 judíos que van a estar compartiendo el evangelio no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Entonces, contra ellos va a dirigir también su ataque el diablo. Y obviamente contra todos los que en ese momento estén creyendo en el Señor Jesucristo para salvación. Vamos a regresarnos al versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son naciones o reinos y los 10 cuernos se refiere a 10 reyes o 10 gobernantes. Pero también la explicación es de que esas 7 cabezas, que se trata de 7 reinos, el primero es Egipto, el segundo es Asiria, el tercero Babilonia, el cuarto el imperio medo-persa, el quinto el imperio griego y el sexto es el imperio romano. En el caso del séptimo imperio hay un consenso en la mayoría de los cristianos que entendemos que se trata del mismo imperio romano. Entonces nosotros podemos apreciar que en Daniel 2 la estatua y las piernas son de hierro. Vemos que también los pies son una mezcla de hierro con barro cocido. Entonces vemos que el mismo material del que están hechas las piernas también lo poseen los pies, aunque con la mezcla que ya se ha mencionado. Entonces ahí podemos apreciar que hay una cierta continuidad de ese imperio romano que prácticamente no ha tenido un final como los demás imperios anteriores. Y lo mismo lo podemos comprobar en Daniel 7, cuando se habla de la cuarta bestia. En esa cuarta bestia se hace referencia al cuerno pequeño que está representando al anticristo. Entonces también vemos que hay continuidad, no hay un indicio de que ese imperio romano también haya terminado. Entonces eso nos confirma por una parte, pero también podemos ver en los mapas que el último imperio, que muchos identifican como la Unión Europea,
ocupa un área geográfica semejante a la que ocupaba el Imperio Romano en aquellos tiempos. Entonces podemos inferir que se trata del mismo imperio, aunque modificado o dividido. Y eso lo vamos a comprender también con lo que analicemos después. Capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Podemos ver que hay una similitud entre lo que se está describiendo aquí en el versículo 1 del capítulo 13 con lo que se está describiendo en el versículo 3 del capítulo 12. También apareció otra señal en el cielo, hay aquí un gran dragón. En el versículo 1 del capítulo 13 dice una bestia. En el versículo 3 la descripción señala a Satanás como ese gran dragón. Ahí vemos una diferencia. Pero ambas bestias tienen 7 cabezas y 10 cuernos, entonces vemos que hay algo en común. Y ese algo en común son esos 7 imperios que ya se han mencionado. Lo que se entiende es que Satanás ha estado detrás de esos imperios. Él es el que ha impulsado, obviamente a través de las huestes de maldad. Vamos a comprender esto a través de la lectura del capítulo 6 de Efesios en el versículo 12. Fíjense, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si nosotros recurrimos al libro de Daniel, capítulo 10:1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dice el versículo 5, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Aquí esa descripción corresponde al ángel Gabriel. Dice el versículo 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, que se trata del arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Dice el versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y esto nos ayuda a comprender por qué dice el versículo 7 del capítulo 12 de Apocalipsis. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces, tanto de parte de Dios hay arcángeles y hay principados y hay ángeles que actúan haciendo la voluntad de Dios, pero también hay huestes espirituales de maldad que actúan en favor de la maldad de Satanás. Entonces, esas huestes de maldad son las que han estado respaldando a esos imperios. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá.
Y por eso la Escritura nos menciona a través de las características de estas bestias que tienen eso en común. Entonces, vuelvo a leer el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y cuando se habla de blasfemia es algo que ofende y que agrede y que está en contra de todo lo que representa a Dios. Dice el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, la semejanza a león, a oso y a leopardo nos recuerda al imperio babilónico, medo-persa y griego. Y entonces hay características de esos imperios que tiene esta bestia. Por eso decíamos hace un momento que esos imperios tienen que ver con las características que va a tener este gobierno mundial del cual va a surgir el anticristo. ¿Por qué decimos esto? Fíjense, nos dice el libro de Lucas capítulo 4 a partir del versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común estos imperios? Que ellos adoraban a Satanás y a los demonios. Entonces, en la correspondencia que hace Satanás, él les otorga esos reinos. Entonces, eso es lo que tienen en común. Ahora, fíjense, dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y aquí se está haciendo referencia a que el anticristo va a sufrir una herida de muerte, pero de alguna manera él es sanado. Se vuelve un engaño en el sentido de hacerlo parecer como que él resucita. Si nosotros regresamos al versículo 2, en la parte a donde dice que el dragón, o sea Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad, muchos interpretan como que el anticristo es poseído directamente por Satanás. Y en ese sentido yo creo que es probable. Y dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, es decir, tanto a Satanás como al anticristo, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, el tiempo de la tribulación, los 1260 días o los 3 años y medio, que es lo mismo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y cuando aquí en el versículo 7 dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, algunos interpretan que se trata de la iglesia, por la referencia que hace a los santos. También son santos los 144,000, y también van a estar presentes en ese tiempo los 2 testigos, que algunos creen que se pueda tratar de Elías y de Moisés. Dice el versículo 7 que también se le dio autoridad sobre todo el mundo, porque habla de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces las personas que estén viviendo en ese tiempo de la gran tribulación, pues van a sufrir mucho, mucho, mucho. Dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero,
que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Y qué significa el hecho de que esas personas no estén inscritos en el libro de la vida? Podemos ver en el capítulo 20 de Apocalipsis a partir del versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, esto es, al infierno. Dice el versículo 8, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. ¿Y cuál va a ser la consecuencia para ellos? Que en el día del juicio final ellos sean lanzados al infierno. ¿Por qué viene el anticristo? Bueno, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice la palabra que a lo suyo vino Cristo, pero lo suyo no le recibió. Entonces, cuando más adelante los judíos cuestionan la autoridad del Señor Jesucristo, Él les contesta en el capítulo 5, versículos 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y vemos en el versículo 42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. Y cuando está diciendo esto, se está refiriendo propiamente al anticristo. Podemos ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 9, que dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. También podemos observar en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, a partir del versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y nos da una palabra de esperanza y de aliento al versículo 9, que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. También nos dice la misma segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 5 al 9. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Esto hace referencia a la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron, es decir, a los que no tuvieron una relación íntima o personal con Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, esto es un recordatorio, una advertencia, pero también una invitación a que si tienes la oportunidad
de entregar tu vida a Cristo, hazlo ahora que tienes ese tiempo, hazlo ahora que tienes la oportunidad, porque probablemente cuando venga el juicio, quizá no tengas esa oportunidad y quedes en una condenación eterna. Ahora, la escritura de dónde nos dice que va a salir el anticristo. En Daniel 7, versículos 7 hacia adelante. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, es decir, blasfemias. Dice el versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. O sea, no está hablando de una región geográfica en específico, sino está hablando de todo el mundo. Es decir, será un gobierno mundial, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio. Pero recordamos la profecía de la semana 70 de Daniel, que esa semana comprende un periodo de 7 años dividido en 2 partes, cada una de las cuales abarca 3 años y medio. Creemos que los primeros 3 años y medio este gobernante, este anticristo, va a actuar engañosamente, haciendo pensar a la gente que realmente es un gobernante que está ejerciendo el poder de manera beneficiosa para todos, pero esto en realidad no va a ser así. Entonces, a la mitad de ese lapso de los 7 años, es decir, a los 3 años y medio, dice aquí que va a cambiar los tiempos y la ley. Se cree que él quite las celebraciones de las fiestas solemnes que celebran los judíos, porque esas celebraciones son un recordatorio de eventos proféticos, de los eventos que ha realizado el Señor Jesucristo, y entre ellos están la Pascua, el advenimiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, y la fiesta que sigue corresponde a la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah, y durante la celebración de esa fiesta pues se dará el arrebatamiento de la iglesia, y posteriormente viene la fiesta de Yom Kippur, que es cuando se va a efectuar el regreso del Señor Jesucristo. Entonces se cree que va a querer quitar esas celebraciones, porque de esa manera no tendrán memoria los judíos de los tiempos. También otra interpretación de esa parte es que va a cambiar las leyes en todo el mundo, y podemos observar que prácticamente en la mayoría de los países se están haciendo reformas legales para que muchos hechos que antes se consideraban delitos ya no lo sean, y entre ellos uno es del aborto. No escuchamos en las noticias, y se sabe y se puede buscar y se puede tener el dato en internet, que hay más de 50 millones de abortos al año. Entonces se estarán haciendo cambios en las leyes para que la gente haga lo que bien le parezca, y muchas cosas sean consideradas como normal. Entonces eso es parte de lo que se está preparando para el advenimiento del anticristo, y obviamente pues los cristianos que observamos estas cosas pues no estamos de acuerdo. ¿Cómo sabemos que el anticristo mostrará lo que realmente es? Bueno, Daniel 9:27 nos dice
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, aquí está diciendo en el versículo 27 que a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio. Pero también podemos recordar que en Mateo 24:15 el Señor Jesucristo les advierte a los judíos: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y nos las confirma también la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, en el versículo 4, con respecto al anticristo. Aquí dice la escritura: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Dice el versículo 11: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y aquí podemos observar que esta bestia es diferente a la bestia que simboliza al anticristo, porque dice que es semejante, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y para nosotros el símbolo de un cordero es Cristo. Esta bestia va a aparentar como que viene en nombre de Cristo, pero en realidad habla cosas, dice, como dragón, esto es como Satanás. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, del anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué es lo que va a hacer el falso profeta? Va a promover que la gente adore al anticristo. Dice el versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces aquí podemos ver que es el falso profeta el que impone la marca del 666. Y dice el versículo 17: y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Continuamos con el capítulo 14, a partir del versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La labor de estos 144,000 la podemos observar con respecto a lo que nos dice Mateo 24 en el versículo 14. Ahí la escritura dice:
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces la labor de compartir y predicar el evangelio corresponderá al pueblo de Israel en manos o en voz de los 144,000 judíos que Dios ha sellado y designado para ello. Y dice el versículo 6: vi volar de en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Dice el versículo 8: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Dice el libro de Mateo en el capítulo 10, versículos 40 y 41: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, o sea, a Dios su Padre. El versículo 41: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 43, el Señor Jesucristo dice: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Aquellos que se les dio el conocimiento de que el Señor Jesucristo vino a pagar en la cruz del Calvario por nuestros pecados y lo rechaza, en ese momento pudiera estar perdiendo esa persona la oportunidad de recibir la salvación. Y si esa persona le toca vivir en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, es probable que esa persona le toque adorar a Satanás y al anticristo. Y es probable que a esa persona le toque tener que ponerse la marca para poder comprar y vender. Y en ese caso, como acabamos de leer, en el momento en que él adora al anticristo o adora a Satanás o se pone la marca, en ese momento él ya está condenado a recibir el mismo castigo que es para Satanás y para el anticristo y para el falso profeta. Dice aquí la escritura en el capítulo 14 que serán atormentados con fuego y azufre, y que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Ese castigo va a ser por la eternidad para aquellos que adoren a Satanás, aquellos que adoren al anticristo, aquellos que se pongan la marca. Entonces hay una advertencia terrible aquí en este pasaje para esas personas. Yo te quiero recordar que el Señor Jesucristo vino hace casi 2000 años a padecer en la cruz del Calvario para poder pagar nuestros pecados, todos nuestros pecados. En el momento en que nosotros le creemos, Él nos perdona, pero si lo rechazamos, la condenación está sobre nosotros, dice la Escritura. En el momento en que nos es presentado el Evangelio, tenemos el libre albedrío de poder decidir si cuando ya no estemos en este mundo pasaremos a la presencia de Dios o pasemos a un lugar que en este caso es el infierno para recibir una condenación y un castigo por la eternidad. Entonces no es válido decir que cuando alguien le pregunta a una persona: ¿a dónde crees que te vas cuando te mueras? Pues a donde Dios me mande. Déjame decirte que la Escritura no dice eso. La Biblia dice que tú decides aquí
si rechazas o recibes al Señor Jesucristo, y dependiendo de esa decisión que tomes aquí, ese va a ser tu destino por la eternidad. Entonces va a ser terrible lo que vivan las personas que les toque estar en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Dios nos da la oportunidad de ser librados de ese juicio que viene sobre los moradores de la tierra. Hemos visto ya varios pasajes que nos da la Escritura a donde nos da esa protección el Señor. Por una parte, de las acciones que va a hacer Satanás y sus demonios en contra de las personas que estén morando aquí. Y aunado a eso, van a tener que padecer los juicios de ira de parte de Dios, porque prefirió esa gente o preferirán esas personas adorar a Satanás y al anticristo y ponerse la marca para poder sobrevivir en lugar de reconocer a Dios en sus vidas. En ese lapso se va a predicar el Evangelio por parte de los 144,000 judíos que van a estar esparcidos por el mundo compartiéndolo a las personas. Y esas personas van a tener oportunidad de salvación, pero el costo de esa salvación va a ser muy caro porque van a tener que padecer lo que describe el libro de Apocalipsis. Ese va a ser el precio. Van a tener que decidir entre ser martirizados o en el momento en que rechacen a Cristo para evitar ese martirio, ser marcados y tener que adorar tanto a Satanás como al anticristo. Pero la consecuencia va a ser todavía más terrible porque por la eternidad van a recibir ese castigo. Entonces, yo te quiero invitar a que tomes esa decisión para que no tengas que vivir esto que se describe y que acabamos de leer. Y si tú lo quieres hacer, tienes esa libertad de hacerlo en la intimidad de tu habitación. Cierra los ojos y habla con Dios y reconoce a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Pero si no sabes cómo hacerlo, yo te invito a que en este momento tomes esa decisión. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile esto a Dios. Dios Todopoderoso, acabo de escuchar acerca de lo que viene sobre este mundo, sobre los moradores de la tierra. No quiero padecer eso. Entiendo que el Señor Jesucristo vino hace casi 2000 años a padecer en la cruz del Calvario. Él vino a pagar por los pecados de todo el mundo y en ese pago estoy incluido. Reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento de mis pecados porque sé que me condenan. Pero al reconocer al Señor Jesucristo como mi Salvador, ese sacrificio me aplica a mí para que yo pueda ser librado de esa condenación. Yo sé que el Señor Jesucristo padeció y murió en esa cruz. En su cuerpo fueron puestos todos mis pecados. Y ese castigo que Él recibió yo lo merecía, pero Él ocupó mi lugar. Sé que fue muerto en esa cruz, por lo que Él padeció ahí, fue sepultado y al tercer día resucitó y ahora está sentado en la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí. Te ruego, Dios, que sean borrados mis pecados, te ruego. Y en este momento abro mi corazón para que vengas a morar en mí, que me limpies de toda maldad. Guíame en este mundo hasta que tú me llames a tu presencia. Y te agradezco, Señor, por lo que hoy has hecho por mí. Y reconozco que yo no tengo ningún mérito en mi salvación. Y te agradezco, Dios, por esa salvación tan grande que he recibido el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, te lo ruego y te agradezco, Señor. Amén. Si tú fuiste sincero en tus palabras y lo has creído en tu corazón y Dios lo ha mirado así,
Él te ha perdonado. Y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Te agradecemos, Señor, lo que hemos escuchado de tu palabra. Te agradecemos, Señor, el entendimiento que nos has dado de la misma. Te ruego que bendigas a quienes hoy nos han acompañado y a los que no pudieron estar, que también les bendigas y les guardes. Señor, sé tú en sus necesidades, en su salud y en su seguridad. Y te rogamos, Señor, que les vuelvas a traer a la enseñanza que sigue a esta, para que siembres tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.